Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Conócete, un programa de plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Juan Carlos Silva Daya, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes en este espacio los diálogos interculturales sobre sistemas normativos indígenas en materia electoral, evento organizado precisamente por el propio Tribunal Electoral, a través de la Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En este programa les ofreceremos una crónica de la visita a las comunidades indígenas de Lemontitla y de Nueva Tenochtitlán, Orizatlán, pertenecientes al estado de Hidalgo, con el objetivo de brindar herramientas para conocer el sistema de relevo de autoridades de comunidades indígenas del país, a través del intercambio y análisis de conocimientos, ideas y experiencias sobre los procesos que implican los sistemas normativos indígenas y los no indígenas en materia electoral. En esta actividad participaron los secretarios de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Toluca, Germán Rivas Cándano, Naín Villagómez Mansur, Adolfo Munguía Toribio y un servidor. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con las autoridades de las comunidades, es decir, con el delegado, el comisariado ejidal, el Consejo de Vigilancia y personal del Comité de la Cruzada Nacional Sin Hambre para compartir conocimientos y vivencias sobre los sistemas normativos indígenas en el ámbito de elección de sus autoridades. Me gustaría empezar con el tema relativo al derecho de los pueblos y comunidades indígenas, así como sus integrantes, el cual se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Es importante referirnos a esta parte de la exposición porque el reconocimiento de estos derechos desde la Constitución y en los tratados internacionales no es suficiente. Es necesario contextualizar, tener el referente vivo, cercano, hacia los pueblos y comunidades indígenas, así como las necesidades de los mismos. Está reconocido en la Constitución los derechos en distintos ámbitos, el sustantivo, el adjetivo, así como el orgánico. Me explico. En el sustantivo es el reconocimiento de los derechos a autodeterminarse, de acuerdo con su cosmovisión. La cosmovisión implica la concepción de la vida, la explicación de los principios y valores que informan todos los principales aspectos de la vida de los pueblos y comunidades indígenas, así como sus integrantes, en el ámbito político, cultural, económico, social, educativo y de salud. En la parte que a nosotros nos interesa, que tiene que ver precisamente con la elección de las autoridades, creo que podemos distinguir dos aspectos fundamentales que se reconocen desde la Constitución. Uno, el derecho a integrar, a elegir a sus propias comunidades de acuerdo con su sistema normativo, como también el derecho a integrar las comunidades tal y como se reconocen textualmente en la Constitución, es decir, los ayuntamientos municipales, en aquellos casos en que existe una gran mayoría de población indígena. Esto es muy importante si recordamos que en el caso de México, de acuerdo con los datos que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 120 millones de mexicanos que somos, de acuerdo con la proyección que existe para 2014, aproximadamente 7 millones de personas son hablantes de una lengua indígena. Este criterio, que se conoce como el criterio etnolingüístico,
resulta relevante, porque a partir de los 5 años, también han estimado que a partir de los 3 años, que es cuando ya se tiene todos los principios, las bases de la lengua indígena, es cuando empiezan a contabilizarse los integrantes de estas comunidades. Entonces, dada la importancia de estas comunidades, pensemos también el dato relativo al número de municipios que existen en México, que son aproximadamente 2.440 municipios, de los cuales solo en 30 de estos municipios no existe datos que registren integrantes de comunidades indígenas. Entonces, es muy importante esta cuestión, sobre todo si tenemos presente que se trata de derechos humanos. Bueno, entonces, por una parte está el aspecto sustantivo, el derecho a autodeterminarse y conducirse de acuerdo con estos principios, valores y reglas de los integrantes de estas comunidades, y por otra parte, su derecho de acceder a la justicia. Y es en esta situación en donde está involucrado fundamentalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como todos los órganos de administración de justicia. Esto implica que tienen derecho a que se les administre justicia por estos órganos del Estado, sobre todo si consideramos que de acuerdo con lo que se prevé en la propia Constitución, está prohibido que las personas se administren justicia o hagan justicia por sí mismos. Para eso, el Estado establece órganos que van precisamente a resolver los conflictos que se presentan al interior de las propias comunidades, no solamente de los indígenas, sino de todas las personas, como entre los propios ciudadanos y las ciudadanas y los órganos del Estado. Y de acuerdo con lo que se prevé en la Constitución, también los integrantes de estas comunidades tienen el derecho al establecimiento de sus sistemas de administración de justicia, los cuales deben respetar un aspecto fundamental que se establece desde la propia Constitución, que es respetar los derechos humanos, respetar la dignidad de la mujer y respetar los principios que se establecen en la propia Constitución. Me explico. Tienen derecho a autodeterminarse, a establecer sus reglas, pero tienen que respetar estos principios. Es decir, no se trata de un derecho absoluto, sino que es un derecho que tiene limitaciones. Pero, ¿cuál es el propósito de este tipo de visitas? Este tipo de visitas tienen como objetivo sensibilizar a quienes estamos encargados de administrar justicia sobre las necesidades, sobre la idiosincrasia, sobre los distintos aspectos que integran esta cosmovisión en una nación pluricultural, pluriétnica, como es la nación mexicana. Hace un momento comentaba el aspecto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de sus integrantes. También me refería a que tienen derecho a la administración de justicia, o lo que también se conoce como tutela judicial efectiva. Pero un aspecto también importante tiene que ver con las cuestiones orgánicas o institucionales. El Estado está obligado a establecer órganos que se encarguen de la administración de justicia, que deben tener ciertas características previamente establecidos, una competencia genérica, independientes e imparciales. Pero
En el caso de la cuestión indígena, además de que se establecen estos órganos que van a administrar justicia y se van a especializar sus integrantes, también los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a establecer sus sistemas de administración de justicia. Bueno, en la primera parte, que es la administración de justicia por el Estado, se debe atender a un aspecto fundamental, que debe atender precisamente a su sistema normativo indígena. Es decir, no se va a administrar justicia a través de los principios o valores que imperan en lo que podríamos denominar una cosmovisión occidental, individualista, liberal, sino más bien una cosmovisión indígena. Hay que atender a esos principios. También tienen derecho a que se establezcan traductores o traducciones. En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha conducido de manera coincidente con los que se prevé en la Constitución y en los tratados internacionales, fundamentalmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, se atiende a este sistema normativo, pero un aspecto que ha preocupado en el Tribunal Electoral es contextualizar la instrucción, la sustanciación, las sentencias y la ejecución, de acuerdo con los aspectos vivenciales en las comunidades indígenas, los pueblos, así como sus integrantes. ¿Esto qué implica? Que la justicia tiene que acercarse a las propias comunidades. Estas dinámicas que se han establecido a través de estos diálogos interculturales tienen precisamente ese objetivo: sensibilizar a las magistradas, a los magistrados que integramos la sala superior y las salas regionales, así como al personal jurisdiccional, con la propia cosmovisión de las comunidades. ¿Y esto cómo se debe hacer? Se debe hacer in situ, es decir, en el lugar, acercarnos. Los datos que nos ofrecen los expedientes, los documentos que nos acercan las autoridades, las ciudadanas, los ciudadanos, los indígenas, los ayuntamientos que son electos bajo el sistema que tradicionalmente se ha denominado por usos y costumbres, pero que auténticamente conforma un sistema normativo, no es suficiente. Es muy importante contextualizar, sensibilizarnos. Este es el objetivo de este tipo de visitas. Y precisamente lo que pretendo hacer a continuación es darles a conocer mi experiencia a partir de estos datos. Desde el año de 2000, en que yo era secretario de Estudio y Cuenta, me tocó proyectar un asunto que tenía que ver precisamente con una comunidad indígena, que es precisamente el de Asunción Tlacolulita en el estado de Oaxaca. A partir de esta experiencia, en lo que se conoce como alegatos de oídas, hubo esa cercanía, ese acercamiento, esa aproximación con los ciudadanos que estaban demandando la realización de elecciones en la propia comunidad, dado que el Instituto Electoral en el estado de Oaxaca había considerado que no se podían llevar a cabo estas elecciones. Entonces, vinieron a las instalaciones de Carlota Armero, de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y dieron a conocer sus puntos de vista en relación con el proceso, con el asunto que se iba a decidir. Entonces fue aquí cuando se empezó a comprender que precisamente se trataba de dos aspectos que tenían que convivir. Por una parte, una cosmovisión
que informaba un tipo de elecciones, las elecciones que se realizan tratándose de ayuntamientos, legislaturas locales, gobernadores, senadores, presidente de la República, y un sistema de principios y valores, y así como reglas que imperan en este tipo de elecciones. Y por otra parte, las elecciones que se llevan a cabo para la elección de autoridades en las comunidades indígenas, que atienden a principios y valores diversos porque están conformados en lo que nosotros podemos conceptuar o ubicar como cosmovisión indígena. Entonces, se trataba precisamente de resolver asuntos atendiendo precisamente a ese sistema de principios y valores que conviven de manera armónica en el marco de la Constitución Federal y los tratados internacionales. Pero lo que se estaba demandando era precisamente una solución atendiendo a este sistema de valores de los pueblos y comunidades indígenas. No superponer, no imponer, no realizar una imposición de un sistema hacia otro sistema de elección de comunidades indígenas. Por eso es muy importante que los órganos, quienes estamos encargados de administrar justicia, nos acerquemos, tengamos esa sensibilidad para precisamente comprender auténticamente de qué se trata. Se establece en la Constitución Federal que la justicia tendrá que ser pronta, expedita y completa. Y esto pasa precisamente por sensibilizarnos de cuáles son los valores que se tienen en cada comunidad. Porque, de acuerdo con lo que se prevé en la Constitución, y esto esté informado, y de esa manera podríamos decir que está legitimado precisamente en una realidad, la realidad de los pueblos indígenas de México. Recordemos que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son aproximadamente 68 pueblos indígenas de acuerdo con el criterio etnolingüístico, con aproximadamente 340 variantes, 18 familias lingüísticas, 68 pueblos indígenas y con estas variantes. Entonces, esto varía de pueblo en pueblo y también de comunidad en comunidad. Una decisión que atienda precisamente a problemáticas reales, a necesidades que requieren ser resueltas, pasa precisamente por este acercamiento. ¿Qué fue lo que pudimos advertir de nuestra visita a estas dos comunidades, La Montitla y Nuevo Tenochtitlán, en esta región de la Huasteca hidalguense? Primero, se trata de comunidades náhuatl que representan aproximadamente el 23% del total de la población del estado de Hidalgo. Esto es importante para quienes integramos la Sala Regional Toluca, porque en la circunscripción se encuentran los estados de México, Hidalgo y Michoacán, así como Colima. Y en todas ellas existe una importante población indígena. El fenómeno mejor estudiado es el caso de Oaxaca, que de 570 municipios, 418
aproximadamente, realizan sus elecciones bajo el sistema normativo indígena. Pero a partir de precedentes que se han establecido por la Sala Superior, se ha reconocido que independientemente de lo que se prevea en las constituciones locales y en la legislación local, las comunidades tienen derecho a que se reconozca precisamente por los institutos locales, si es necesario, esa posibilidad de que elijan a sus autoridades bajo el sistema normativo indígena. También ha habido diversos medios de impugnación que se han presentado en el caso de comunidades indígenas del estado de Guerrero, así como de Sonora. Bueno, ¿qué pudimos advertir? Primero, las necesidades más inquietantes, más ingentes para los integrantes de estas comunidades pasan por cuestiones de infraestructura. Nos ubicaban a nosotros como integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue necesario explicarles cuál era nuestra actividad. Nosotros conocemos de medios de impugnación que están relacionados con el ejercicio de derechos político-electorales, es decir, ejercicios que corresponden a las y los ciudadanos para la elección de autoridades y que también tienen que ver con el ejercicio de los derechos de afiliación, de militancia, de asociación en materia político-electoral, es decir, para conformar partidos políticos, para asociarse a un partido político o bien lo que tiene que ver con la aplicación de la normativa partidaria, estatutos y reglamentos. Eso por una parte, y por la otra parte lo que tiene que ver con la elección de autoridades municipales, es decir, el universo, el espacio más próximo a las comunidades indígenas. Existía también necesidad de explicarles, porque así nos los estaban planteando, cuestiones que tenían que ver con justicia penal, con provisión de infraestructura, es decir, recursos materiales para la edificación de vivienda, la provisión de espacios que corresponden a la delegación municipal, las llamados locutorios o graderías, que son propiamente un auditorio municipal, una cocina comunal también, las cuestiones que tienen que ver con drenaje, agua potable, puentes. Entonces, esto nos hizo a nosotros advertir que es necesario que el Tribunal Electoral se acerque a las comunidades y divulgamos cuál es nuestra actividad y de qué manera podemos ayudar, en qué espacios podemos ayudar. Fue así que a través de cuestionamientos que nosotros hacíamos, pudimos conocer primero cómo se integraban, cómo eran electas las propias autoridades en la comunidad, el delegado, el subdelegado, inclusive aquellos que se encargaban de la realización de las fiestas religiosas en estas comunidades, o bien el cuidado, la administración de la iglesia en el caso de la comunidad de La Montitla. Esto por una parte. Luego, también el conocer, sensibilizarnos cuál es la visión, la perspectiva que tienen los integrantes de estas comunidades sobre los partidos políticos y las propias autoridades. Cómo vienen cumpliendo con sus compromisos, con lo que se conoce con las ofertas de campaña, todos los propuestas, los ofrecimientos que hacen a los integrantes de estas comunidades y de qué manera ellos perciben que en cierta forma es deficitario el actuar de las propias autoridades municipales, locales e incluso federales. ¿Cuáles son sus necesidades ingentes? Por ejemplo, en el caso de La Montitla,
lo que pudimos advertir es que tenían muchas demandas que no habían sido atendidas. Insisto, el caso del puente, el caso de la provisión de medicamentos a la casa de salud, los problemas que tenían con los profesores para, sobre todo en aquellos casos en que coincidía la actividad en las escuelas con las festividades religiosas en las propias comunidades y cierto ausentismo que se llegaba a presentar. La cuestión esta del puente y que se precisaba su construcción inmediata toda vez que un río dividía a la comunidad en dos partes. E incluso era necesario que se realizara esta construcción porque alumnos no podían pasar de un lado de la comunidad hacia el lado en el que se encontraba la escuela y que inclusive esto provocaba ausencias. Y entonces mi postura, la postura de quienes integramos esta delegación del Tribunal Electoral junto con los de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, era dejarlos hablar, escuchar precisamente cuáles eran sus problemáticas para sensibilizarnos de qué era necesario realizar. Entonces, a partir de esto, yo creo que la lección sería las expectativas que existen en estas comunidades indígenas para que los candidatos, los partidos políticos, cuando ya ocupan gobierno, cumplan precisamente con esas promesas de campaña, por una parte. Y fue enriquecedora esta experiencia porque, por el contrario, en el caso de la comunidad de Nuevo Tenochtitlan, pude advertir que se trataba de una comunidad nueva, de una comunidad que estaba organizada y que había realizado una gestión exitosa ante las autoridades municipales y estatales, de tal manera que mientras duró la visita, que fue aproximadamente de unas 2 horas y media, 3, pudimos advertir cómo llegaban camiones con materiales que les estaba proveyendo el Estado precisamente para la construcción de vivienda y cómo los integrantes de esta comunidad estaban edificando sus casas. Nos hablaban de un buen número de casas, aproximadamente 20 casas, y que estaban por construirse otras más. Inclusive tenían el auditorio municipal y de esta forma pues se pudo establecer el contraste con los integrantes de la otra comunidad, que es precisamente la de Lemontitla. Quiero concluir con lo siguiente. Primero, es necesario que se repitan estas visitas a las comunidades indígenas por las magistradas, los magistrados de la sala superior, las salas regionales, las secretarias y secretarios de estudio y cuenta, y de todos aquellos que tenemos una responsabilidad que está relacionada con el ejercicio del derecho constitucional fundamental, el derecho humano de acceso a la justicia en materia electoral. Es muy importante que se divulgue la actividad, las responsabilidades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se haga conciencia en los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas sobre la importancia de su derecho de votar y ser votados. Y así como el derecho que tienen de exigir que quienes hacen promesas de campaña cumplan. Y que si no es el caso, existen diversas opciones en el escenario político para asegurar que efectivamente todos los beneficios les lleguen a los integrantes de estas comunidades. Es muy importante
que quienes tenemos esta encomienda, nos sensibilicemos de la importancia de acercarnos a los integrantes de estas comunidades. Pues bien, es así como llegamos al final de este programa. Agradecemos el favor de su atención para esta emisión, Conócete, un programa de plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los invitamos a visitar el blog institucional de la Sala Regional Toluca en la dirección que aparece en pantalla, así como nuestra cuenta de Twitter, en donde podrán conocer de las actividades tanto jurisdiccionales, académicas y culturales que se llevan a cabo en la circunscripción. Soy Juan Carlos Silva Daya, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.